Bueno, estamos con el arquitecto Daniel Ventura, titular del estudio Ventura Birsi Arquitectos. Bueno, antes que nada, Daniel, te quería agradecer por venir acá, tomarte el tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, me interesaba más que nada cómo desarrollar la disciplina tanto en el campo profesional como en el campo académico, que nos contaras en base a tu experiencia sobre la relación que hay entre hacer arquitectura y enseñar arquitectura. Es decir, cómo encaran los proyectos en el campo profesional, cuáles son sus estrategias y cómo luego uno transfiere esos conceptos y conocimientos en la facultad, por sobre todo en lo que es el ciclo básico. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos, a la Cátedra Libre y a la Cátedra Rainero por la invitación, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario, como siempre, tan generosos en invitarme. Respecto a tu pregunta, para nosotros la relación que existe entre la pedagogía y la parte disciplinar o profesional es muy parecida. Para nosotros enseñar arquitectura implica pensar la forma de hacer arquitectura. Y de hecho, hacer arquitectura para nosotros pertenece como al campo de lo pedagógico. Siempre a mí me gusta decir que nosotros a nuestros clientes les hacemos arquitectura para nuestros alumnos, ¿no? Lo que quiere decir es que nuestras arquitecturas tienen que ver con esta cosa que nosotros enseñamos en la facultad y la llevamos al estudio. Y viceversa, ¿no? Pensar que los problemas de la arquitectura con los que va a atravesar un estudiante cuando, digamos, hace un proyecto, los va a tener que llevar directamente al campo profesional. Pero entender eso como un tema cultural, ¿no? Y entonces hacer arquitectura va a tener que ver directamente con lo que aprende en la facultad del estudiante, pero con lo que puede hacer después en la disciplina. Hay una relación muy directa. No son dos cabezas las que piensan en un estudio y la que piensa en un proyecto, sino nosotros tenemos como la obligación de formar arquitectos que tengan la capacidad de pensar arquitectura desde todo punto de vista, desde todos los problemas, ¿no? Desde los problemas materiales, estructurales, físicos, ambientales, de contextos, sociales, ¿no? Entonces, el estudiante está puesto directamente en relación a pensar un proyecto arquitectónico desde su propio contexto en el que vive, ¿no? Por eso nosotros, de alguna manera, cuando lo llevamos al campo del proyecto en el estudio, pensamos todo el tiempo cómo hacemos este proyecto pensando en el estudiante, ¿no? Y aparte tiene que ver bastante con la coherencia entre el hacer y el decir, ¿no? Nosotros nos vemos casi con esa obligación de hacer arquitectura pensando que también es la que enseñamos, ¿no? Y entonces, una cuestión ética. Por supuesto, ¿no? Como una cuestión en la que el estudiante pueda ver en el que le está enseñando la forma en la que de alguna manera lo que dice en la facultad tiene coherencia con lo que hace en la arquitectura. Por eso para nosotros es muy importante esta relación. Y no es tan distante, no es que, digamos, al alumno se le enseñan utopías difíciles después de resolver y uno en la arquitectura hace la arquitectura posible, sino que hace la arquitectura que debe hacer como un profesional que es consciente de los problemas de la arquitectura y de la cultura arquitectónica. Bueno, muy bien. Independientemente, por ejemplo, del encargo proyectual que reciban ustedes en el estudio y del análisis que hagan del programa de necesidades del encargo, ¿qué importancia tiene la interpretación del lugar en el desarrollo del proyecto? ¿Del lugar físico? Del lugar donde se implanta el proyecto. Sí. Porque implica un montón de cosas, obviamente. Sí, por supuesto. Para mí, digamos, así como hay un texto de Moneo que habla sobre del lugar, que habla como de que la arquitectura encuentra su propio lugar en el momento que encontró su propio contexto, ¿no? Y ese contexto tiene que ver no solo con el lugar físico, sino que es
el lugar físico, el lugar político, el lugar social, el lugar climático, el lugar en el que encuentra la arquitectura su propio territorio. Para nosotros es súper importante porque es en el único momento en donde la arquitectura termina siendo lo que debe ser y no puede haber un proyecto que puede ir para cualquier lugar. O sea que la conciencia sobre también los bordes, ¿no? Cómo un proyecto se manifiesta a partir de mirar hacia determinados lugares, lo climático, lo ambiental, ¿no? Las posibilidades que tiene en ese lugar de desarrollarse un proyecto, los materiales que se pueden usar a partir de entender el propio territorio. Para nosotros, digamos, es fundamental también entender el lugar como el lugar de la ciudad, ¿no? Cómo se manifiesta un proyecto dentro del propio tejido, cuáles son las relaciones que tiene que tener de medidas, de tamaños, de distancias. También es fundamental entender el territorio y el espacio físico donde se implanta un edificio de arquitectura. Sea, digamos, en la ciudad como puede estar en el campo, digamos, ¿no? Sí, pero el paisaje, digamos, más natural. El paisaje natural o el paisaje urbano. Manejar eso con el mayor grado de conciencia. Es uno de los problemas por los cuales el proyecto tiene que atravesar. No es el único, digamos, pero es uno de los importantes. Y decime, en la facultad, el estudio y el análisis del sitio, ¿lo desarrollan en los ejercicios? ¿Lo ven como determinante para la elaboración de los trabajos? Sí, hay un momento donde nosotros en general no vamos a la primera instancia en el lugar, sino que antes hacemos unas prácticas sobre desarrollos de estructuras espaciales y una vez tenidas esas estructuras que manifiestan de alguna forma, digamos, una construcción posible que no tiene territorio, vamos al lugar para que se transforme. Y en ese momento es cuando hacemos el análisis del sitio. Pero hacemos el análisis del sitio ya con, digamos, un material predeterminado para ver cuánto puede llegar a transformarse. Y ahí es donde empezamos a medir las escalas de las cosas, las medidas, los espesores, las pendientes, el asoleamiento. Empezamos a fotografiar el contexto para ver cómo, digamos, puede o no cambiar el proyecto que estoy pensando, los condicionantes que tiene respecto del sitio. Sí hacemos un análisis, y es un análisis, digamos, que no solo es el dibujo de las cosas, sino lo que percibe la persona que va a ver ese lugar, ¿no? También para nosotros es muy importante, digamos, cómo se siente uno frente a ese espacio, ¿no? Entonces el tema de los sentidos, la percepción, llevar al estudiante para que perciba, no solo mida, qué es lo que le pasa cuando llega a ese lugar, ¿no? Si es un lugar que pasan muchos autos, que no pasa ningún auto, que hay sonidos, que hay ruido, que hay viento. Eso va a influir directamente en las posibilidades de transformación del proyecto que está intentando hacer cuando se encuentra con el sitio. Perfecto. Decime, un programa que es recurrente en la vida profesional es el de la vivienda, sea colectiva, sea vivienda unifamiliar. ¿Qué particularidades presenta el programa hoy en día para ustedes en el estudio? Es decir, ¿cómo interpretan y piensan los espacios que componen una casa, por ejemplo, en base a las necesidades de vida actual? ¿Y cómo se aborda, si es que lo hacen, esa temática pedagógicamente? Bueno, nosotros abordamos el programa más pensando en las acciones que pensando en las superficies que esos programas requieren, ¿no? A nosotros nos interesa pensar más en los lugares, ¿no? O sea, un lugar para estar, un lugar para comer, un lugar para dormir. Eso lo que hace es no prefigura la forma que puede llegar a tener un dormitorio, porque uno piensa en dormitorio y ya está pensando en 3x3 más un placar, suponete, ¿no? Nosotros pensamos que el lugar para dormir no tiene límite, no sabemos cuál es, dónde empieza y dónde termina ese lugar, y cuál es el umbral que existe entre el lugar para dormir y el lugar para estar. Y quizás es un punto de conexión, es una transición que no es una pared con una puerta. Y en ese sentido,
para mí está muy involucrado el espacio. Entonces, las medidas que tiene el espacio es la que puede determinar la forma que tenga ese uso. Por eso nos gusta hablar más de usos, ¿no? Nos gusta hablar más de acciones, nos gusta cambiarle los nombres a los programas, también lo hacemos en el estudio, pero fuertemente lo hacemos con los estudiantes. Nosotros no damos programas de necesidades, ¿no? Porque esos programas de necesidades se van construyendo, donde se supone que es una vivienda, tiene que haber determinados lugares, pero las mejores viviendas son las que no determinan justamente con un nombre un espacio, porque a veces en los programas de necesidades no ponemos la palabra galería o no ponemos la palabra hall de acceso a la casa. Y eso se va dando porque son lugares de uso que se van mezclando con otros usos y entonces van empezando a aparecer metros cuadrados que posiblemente no estén en esos programas y que el estudiante o uno como arquitecto tiene que empezar a construirlos para entender las acciones. Y entonces uno empieza a encontrar que tiene muchos otros lugares que un programa de necesidades no tiene, como un espacio para contemplar. Espacios para contemplar pueden ser muchos, ¿no? No necesariamente es balcón, ¿no? Siempre nosotros le decimos a nuestros estudiantes que a veces uno piensa que cuando te dicen que hagas un balcón de 9 metros cuadrados, uno tiene en la cabeza el de 1 por 9, que es el que prefigura respecto de muchos edificios que hay en la ciudad. Lo que ve, ¿no?, cotidianamente. Claro, y no es lo mismo 1 por 9 que 3 por 3, ¿no? En 1 por 9 vos no podés hacer ninguna acción más que apoyarte en la baranda y mirar hacia abajo, y en uno de 3 por 3 podés poner una mesa, podés poner una hamaca paraguaya, podés poner, no sé, unos sillones y tomar un desayuno. Y ese balcón, que dejamos de llamarlo balcón, lo llamamos, no sé, como un espacio para, no sé, para contemplar, para estar, para disfrutar. Bueno, tiene otras características. Y en ese sentido, para mí hay que revisar en las escuelas de arquitectura el momento en el que se les da a los estudiantes ese programa de necesidades. Porque en general siempre aparece al principio y es el que predetermina formas por las cuales hacer los proyectos, y entonces se empiezan como a encajonar prefiguraciones para conseguir, no sé, con los metros cuadrados justos, el proyecto más adecuado que responda a ese programa. Yo creo, y con la experiencia que nosotros tenemos en la facultad, que lo mejor es repensar la forma y encontrar que el programa o esos lugares, esas acciones, aparezcan una vez que uno empezó a construir los espacios de uso, ¿no? Y entonces los empieza a predeterminar, y entonces ahí cambian las alturas. El programa se puede estudiar en corte, no solo en planta, ¿no? Porque un estar probablemente pueda tener más altura que un lugar para dormir, una cocina, un lugar para cocinar. Bueno, tienen distintas medidas, tanto en planta como en corte, y eso le pertenece como al estudio del espacio, ¿no? Entonces, el programa está ligado directamente con lo espacial y no necesariamente con una relación en planta. ¿Y le dan alguna especificación sobre un posible usuario? ¿El famoso comitente? ¿O no trabajan eso en la facultad? Trabajamos con... Porque en la casa es muy específico. Nosotros trabajamos con historias. Entonces, armamos historias con las cuales el estudiante tiene que pensar en el programa. Y entonces la historia que construimos es que acá vive una familia que están divorciados, la mujer sale a trabajar, no sé, a las 8 de la mañana, tiene un hobby que es, no sé, plantar, no sé, verdura, y entonces necesita una huerta para poder encontrar ese lugar. No sé, la abuela viene cada 15 días. Entonces, cuando uno arma esa historia, el estudiante tiene que hacer el esfuerzo de pensar que si viene la abuela cada 15 días, necesita un lugar para dormir la señora. Entonces, esos espacios se van construyendo, y quizás no necesariamente tiene que hacer un dormitorio para cada 15 días, quizás es un lugar que se comparte, y entonces ese lugar para dormir tiene que ser más grande y lo comparte con otras personas. Digo, construir desde la historia
es la que te hace construir las acciones para armar el programa y no predeterminar un programa que te limita a veces en pensar qué es lo que puede llegar a estar pasando dentro de esos lugares. Perfecto. Y precisamente de esto que estás hablando, ¿no? De la manera en que llevan adelante un ejercicio proyectual, por ejemplo el de la vivienda, el tema de la materialidad, es decir, lo veo en los proyectos que llevan adelante en el estudio, que indudablemente le destinan su tiempo, y por eso quería saber la importancia que tiene la elección de un material específico a la hora de determinar una resultante formal, expresiva y espacial de una obra, y precisamente cómo lo abordan pedagógicamente en la facultad al tema. Bueno, así como te cuento que el uso aparece casi al final del proceso, pedagógico, ¿no? La materialidad es una de las cosas que empieza desde el comienzo. Empieza desde el comienzo porque nosotros empezamos a trabajar sobre casos de estudios que empezamos a analizarlos desde sus estructuras y sus materiales. Y la potencialidad que tienen estos trabajos, nosotros hacemos foco en una parte y empezamos a construir desde fragmentos, que llamamos recortes, piezas con las cuales se va a empezar a transformar para hacer el propio proyecto. Esos recortes tienen la capacidad de tener implícitos sus formas de ser construidos. Y entonces el estudiante tiene que hacer el esfuerzo de pensar que las transformaciones que está haciendo para llegar al proyecto están relacionados directamente con esa forma de producir. Y entonces nos interesa empezar a pensar que el estudiante ya sabe desde que comienza el proyecto qué sistema de producción tiene ese trabajo que está haciendo. Si es de montaje, si es de mampuesto, si es un sistema de producción hecho por colado. Y entonces sabe que tiene que hacer un muro y que si es de hormigón no puede ser construido de alguna manera. Entonces tiene los espesores que tiene el hormigón y no tiene la sistematización que tiene un sistema de montaje, por ejemplo. Y entonces cuando va construyendo el proyecto, lo va construyendo desde su sistema con la cual se produce y lo va transformando respecto de ese sistema. O sea que el proyecto no encuentra la materialidad al final, que uno necesita después decidir si lo voy a hacer de ladrillo o lo voy a hacer de hormigón. Ya sabe desde el principio que está construyendo un sistema que permite tener determinadas espesores y cualidades y materialidad también perceptiva para hacer su propio proyecto. Entonces, para nosotros es muy importante, porque es el que determina la expresión y el lenguaje del proyecto. Y esa expresión y lenguaje no se da después de resolver una planta, no se da después de resolver un programa. Eso se va construyendo a medida que se va transformando el espacio para que se determinen esos usos, para que finalmente el objeto en el que estaba construyendo encuentre ese sitio, encuentre el uso y encuentre finalmente que es una obra de arquitectura y que no es un objeto, ¿no? Perfecto. Complejo encaminar eso en el ciclo básico. Por el entendimiento, hablo de un alumno de segundo año, pero es interesante. Incluso la última pregunta un poco que te quería hacer es la manera de incentivar al alumno que buscan, que por ahí es un desafío también dentro de la docencia, no solo el aporte teórico que uno puede hacer y instrumental hacia un alumno de ciclo básico. Es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo artesanal. Nosotros, tenemos pautados una serie de ejercicios por los cuales el estudiante los va atravesando y los va atravesando de manera natural, sobre todo en los primeros años, donde está como también consiguiendo sus propias herramientas. Nosotros les damos las herramientas desde esos lugares, ¿no? Desde el lugar del artesano, ¿no? Nos interesa como que el estudiante manipule en maquetas en escalas grandes, ¿no? En maquetas en escala 1 en 25, quiero decir, o 1 en 20, donde puede de alguna manera entender cuáles son los elementos con los que está construyendo ese proyecto. Y entonces los va recortando, los va armando, los va pegando, los va despegando. Las maquetas son procesos, las maquetas no son resultados. Con las maquetas construye las formas por las cuales se van a ir dando las posibilidades de hacer proyectos.
y va encontrando con la representación los elementos constitutivos de la estructura espacial que también va construyendo su propia materialidad. Y entonces el alumno se va encontrando que va construyendo esas piezas y ya el propio manejo artesanal hace que se incentive. Y para nosotros esa ejercitación es siempre alentada. Sí. Y es alentada en el sentido de que nosotros cuando rompemos una parte de la maqueta no estamos rompiendo, estamos reproyectando. Y el alumno sabe que reproyectar implica volver a pensar el proyecto y hacer un proceso de armado que dura, no sé, un año, un cuatrimestre, lo que dure el ejercicio. Y como él va siguiendo como determinadas pautas con las cuales nosotros les vamos dando, digamos, la seguridad, más allá que hay un grado de inquietud porque uno nunca sabe para dónde va, existe como esa posibilidad de encontrarse en un lugar donde va desarrollando un pensamiento. Y para nosotros eso es importante y es alentador. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, ha sido un gusto poder charlar un rato con vos.